La Virgen de las Siete Calles, de Alfredo Flores Suárez. Capítulo 12. Don Santiago, el viejo capataz de las Sabras, salió a recibirlos cuando la perrada, con sus latidos agresivos, anunció que llegaban. «Lo estaba esperando, patrón», le dijo a Toledo, con una sonrisa humilde, mientras cogía las riendas de los caballos para amarrarlas al estacón plantado bajo la sombra fresca y oscura de un gran vibocí. «Ayer vino Tomás de los Troncos y me avisó que ustedes pasaban pa' acá». Toledo esparció una mirada circular sobre aquel paraje silencioso. Al pisar esa tierra donde su padre había vivido y donde había dejado las huellas de su trabajo fecundo, sintió que le embargaba una íntima emoción. Las viviendas tenían ese mustio aspecto de casa abandonada. Eran viejas construcciones de adobe con anchos techos de teja ennegrecidos por los años. Había allí una calma profunda, una atmósfera de jardín solitario que lo impregnaba todo de infinita melancolía. «Parece que aquí no se carpe desde hace mucho tiempo», observó don Diego al notar que el monte había invadido los potreros y amenazaba cercar las casas. Don Santiago movió la cabeza afirmativamente. «Sí, pues, don Diego, yo ya estoy viejo y solo. Y usted sabe que el monte se viene encima cuando no hay quien lo pare a tiempo. En vida del patrón era otra cosa. Esto estaba alegre, poblado y lleno de cultivos. Entonces había peonada valiente y trabajadora, porque el patrón también era exigente. Aquí nomás paraba todo el tiempo. Con don Juan las cosas cambiaron, todo se vino abajo. Ahora esperamos al patroncito», dijo dirigiéndose a Toledo. «Y si él se animara, podríamos trabajar de nuevo y hacer de las Sabras lo que fue en vida del finao». Toledo escuchó en silencio las palabras de don Santiago, y aun cuando experimentaba un inexplicable embarazo al tener que confesar que no tenía intenciones de trabajar en las Sabras, dijo al capataz: «Justamente quería avisarle, don Santiago, que don Diego se hará cargo de todo y que usted deberá trabajar con él como si fuera el patrón». El viejo no pudo ocultar su desencanto. «Entonces, ¿usted no se queda, patroncito?», le preguntó en un tono que parecía desde convención. «No, don Santiago, yo tengo que regresar a Buenos Aires para terminar mis estudios. Después volveré y entonces levantaremos aquí otras casas y quizá algún día sea posible hacer de las Sabras un gran establecimiento, con viviendas nuevas, grandes cultivos, animales de raza y modernas construcciones». Y puso seguramente tan poca convicción en sus palabras que don Santiago se quedó mirándole un momento con expresión de duda. «Así nomás será, señor», respondió luego con esa ambigüedad tan peculiar de la gente del campo, y después con un dejo de fatalismo exclamó: «Si estaré vivo yo pa' entonces». Entraron a la vivienda, que se componía de una gran sala comunicada por dos puertas bajas con otras dependencias. Esta sala servía al mismo tiempo de comedor y estaba sobriamente amueblada. Por ser la habitación mejor conservada de la casa, don Santiago había colocado allí las camas para Toledo y don Diego. Mientras este, apoltronado en un ancho sillón desvencijado, descansaba de las fatigas del camino, Toledo se dispuso a recorrer la vieja casona solitaria y destruida. Atravesó una de las dos puertas chatas de vastos tablones y toscos herrajes enmohecidos,
que se encontraban a un costado de la sala y entró a la alcoba. Era esta una habitación espaciosa de blancos muros descascarados y de severo aspecto monacal. Una luz tenue se colaba por entre los balaustres de una ventana estrecha. Impresionado por la penumbra de aquel recinto sombrío, Toledo echó una mirada en derredor. Allí estaba el lecho que había ocupado en vida don Venancio. Más allá, una cómoda tallada de grandes y pesados cajones, y unas sillas toscas cuyos asientos de cuero renegrido caían a pedazos roídos por la polilla, parecían refugiarse en los rincones umbrosos para esconder su vejez. Todo se conservaba en el mismo sitio. Doña Manuela nunca quiso que se tocara nada en esa estancia. La dolorosa fidelidad de aquella buena mujer creía materializar de esa manera el recuerdo del que siempre vivía en su pensamiento. Hondamente emocionado, Toledo miraba aquellas cosas. Había en esa estancia desmantelada algo que le hablaba al espíritu como una voz lejana, como un eco misterioso. De entre la oscuridad de aquellos rincones le parecía que vería surgir de un momento a otro la imagen de su padre, con aquella sonrisa bondadosa de sus ojos nobles. Nunca había sentido con más fuerza la existencia de ese vínculo impalpable de la sangre que nos ata a lo pasado en forma indisoluble. Y al entrar a esa habitación desamparada, al posar sus miradas sobre aquellas paredes mudas, al palpar con sus manos todos esos objetos que pertenecieron a su padre, comprendió también que había algo más fuerte que la muerte, algo que perdura como un sello indeleble hasta en la fría inmovilidad de las cosas, evocando el espíritu de los que vivieron junto a ellas. Con profunda melancolía abandonó aquella estancia y luego pasó a las contiguas, que tenían el mismo aspecto de ruina y desamparo, y donde el aire que se colaba por los estrechos ventanuzcos no había podido desalojarlas de ese acre olor de vejez que el tiempo pone sobre las cosas abandonadas. Toledo volvió a la sala presa de una vaga sensación de vacío y angustia. Estaba triste, como si hubiera atravesado por un cementerio. Sentía sobre su espíritu la patética presión de lo pasado, que al resucitar en la evocación cruzaba por su mente como un obscuro aleteo de melancolía. La presencia de don Diego les reconfortó un poco. Su charla alegre y franca tuvo la virtud de ahuyentar sus pensamientos tristes y devolverle a la calma que ellos le habían quitado. Como era hora de almorzar, se sentaron a la mesa. Les servía una mujer vieja y huesosa, que antes había sido cocinera de los peones y que arraigada a las casas no había querido abandonar las sabras. El almuerzo fue breve y sobrio. Luego salieron al corredor en busca de un poco de frescura. Las casas estaban situadas en una elevación del terreno que permitía extender la vista sobre un campo abierto, donde se había derribado el monte para establecer los cultivos. Al pie de la loma corría un riachuelo mansamente. Bajo el brillo del sol aquellos campos se alegraban y surgía de ellos un murmullo permanente, como el lejano rumor de un salmo subiendo al infinito. En contraste con la melancolía de las casas en ruinas, la naturaleza portentosa, vestida de todas sus galas, infundía a los espíritus en aquel paraje un saludable optimismo. «¡Qué hermoso es este paisaje!», exclamó Toledo, llenos los ojos de la gloriosa diafanidad del cielo. Don Diego asentía satisfecho. «Yo siempre supuse que le agradaría este lugar»,
le dijo con acento convencido. Venancio supo elegirlo, pues le aseguro que no hay posición más linda en estos contornos. Él pudo contentarse con vivir de la plata que había ganado en el Beni, pero como era hombre de empresa y valiente para el trabajo, compró estas tierras. Yo lo traje aquí, y le gustó tanto esto que cerró el trato ese mismo día. Después comenzó a trabajar, y luego se encariñó en tal forma que no quería salir de las Sabras, al punto de que cuando se puso tan grave, costó mucho llevárselo a la ciudad, y no volvió más. Pobre viejo, murmuró Toledo conmovido. Cuando bajó el sol, salieron para recorrer el campo y fijar el límite de la parcela que compraría don Diego. Era una ancha faja de monte que lindaba con los troncos. Tierra virgen de árboles gigantescos, cuyas frondosas copas no dejaban pasar ni un pedacito de cielo. Una senda estrecha llevaba hacia un madrejón que servía de fuente al riacho. Infinidad de aves acuáticas volaban alarmadas ante la proximidad de los caminantes. Junto a las charcas se escuchaba la nota flautada de los sapos, y de la espesura se elevaba el rítmico chirrido de los montes que el crepúsculo cercano impregnaba de un hondo misticismo. Don Santiago marchaba adelante haciendo de guía. De pronto se detuvo bruscamente y quedó inmóvil como arraigado al suelo, señalando con la mano un pequeño animal que escapaba a saltos por entre las malezas que cubría la senda. ¡El zorro!, exclamó hondamente preocupado. ¡Qué desgracia irá a suceder! Toledo se le aproximó risueño y palmeándole los hombros le dijo con sorna: «Cuide usted sus gallinas esta noche, don Santiago. Ellas son las únicas que pueden temer una desgracia de parte del zorro». Don Santiago no respondió. Se hallaba embargado de una visible inquietud supersticiosa ante aquel presagio del mal agüero. Siguieron caminando, y al llegar nuevamente a las casas, después de haber recorrido el campo, don Diego preguntó a Toledo: «¿Está usted siempre dispuesto a vender?». Él repuso sin vacilar: «Sí, don Diego, el trato hecho se mantiene. Yo le vendo el pedazo de tierra que le interesa, y usted se hace cargo de lo que resta de las sabras al partido». «Bueno pues, amigos, entonces hay que comenzar la tarea. Creo que por poco que tengamos que hacer, no acabaremos hasta mañana, y siempre será mejor dejarlo todo terminado». El inventario no demandó mucho tiempo. Todo lo que existía, herramientas útiles de labranza y demás efectos, fue minuciosamente anotado por el capataz, y se logró también hacer un recuento de los pocos animales que aún quedaban en las sabras. Al atardecer del día siguiente, como lo había previsto don Diego, regresaron a los troncos. Imposible resultó para Toledo convencer a los Marañón de que lo dejaran partir esa misma tarde a Santa Cruz. Don Diego estaba empeñado en que le acompañara a las carreras que debía realizarse al día siguiente en los sauces, y agotaba todos los argumentos para hacerlo desistir de su propósito. «Si usted se va esta tarde», le dijo finalmente en tono de advertencia, «llegará al pueblo a medianoche, y no sé si será usted bueno para andar solo a esas horas entre estos montes. Mientras que si sale mañana conmigo, puede hacer el viaje en 2 jornadas, pues los sauces quedan sobre el camino a la ciudad. Paramos allí un rato, usted presencia las caseras y continúa después. En 3 horas, andando descansado, estará en Santa Cruz». Toledo no quiso insistir más,
Temía disgustar a los Marañón, que tan hospitalarios se habían mostrado con él. Además pensó que quizás no podría ver a Sora esa noche a una hora tan intempestiva. Se sentaron a la mesa que se hallaba colocada bajo la sombra fresca del corredor. La tarde declinaba lentamente, extendiendo una dulce tranquilidad sobre los campos. Don Diego y doña Juana conversaban con Toledo. Carmen, en un extremo de la mesa, escuchaba silenciosa como distraída, vagando el pensamiento en quién sabe qué recuerdos. Toledo, que la miró al acaso, creyó notar, sin alcanzar a explicarse el motivo, que había desaparecido de su rostro aquella infantil alegría que tanto le agraciaba. La plática se hacía cada vez más animada. Se habló de varias cosas, de la impresión que le había causado a Toledo su visita a las Sabras, de los buenos tiempos en que vivían don Venancio y doña Manuela, de los proyectos que tenía don Diego para el futuro en la explotación del establecimiento, y por fin la conversación recayó sobre el tema de las carreras de los sauces. Esta carrera está depositada desde hace 3 meses y será la mejor que se haya presenciado en estos trechos, afirmaba don Diego como hombre entendido en el asunto. Habría sido una lástima que usted se hubiera ido sin verla. Va a correr el oscuro de don Pedro con el Bayo de los Aguilera en 500, y el que gane tendrá que medirse después con mi Colorao, que hasta ahora no ha perdido ninguna. Don Diego, después de este comentario, reía satisfecho con esa candorosa vanidad que pone el campo en los espíritus y que trasciende a salud de alma y a corazón de niño. A la oración, un visitante llegó a los troncos. Don Diego lo reconoció desde lejos. «¡Es don Eusebio Montenegro!», exclamó mientras llamaba a la perrada que había salido al encuentro del extraño. Don Eusebio Montenegro echó pie a tierra, saludó cordialmente a los dueños de casa y a Toledo. Era un hombre de regular estatura, joven aún, de rostro moreno y cabellos acerdados. Vivía desde hacía muchos años en aquellos parajes, en un pequeño establecimiento heredado de su padre, donde llevaba la existencia precaria de la mayoría de nuestros agricultores en esa tierra bendita. Era un agricultor filarmónico, más afecto a las vibraciones de la guitarra que a la fecunda poesía del trabajo campero. Músico eximio, amigo del baile y del canto. Era el primero en llegar al ruido de la parranda. Donde sonaban las cuerdas de una guitarra, allí estaba Eusebio Montenegro, y allí se quedaba días y días hasta que la reunión se desparramara por falta de combustible. Con este método de trabajo, huelga decir que la hacienda de don Eusebio estaba muy lejos de prosperar. Pero él no se arredraba por esto. La vida, decía, hay que tomarla por el lado más fácil, porque ella no es sino un continuo pelearle un puñado de huesos a la tierra. Y mientras la victoria de la tierra venía inexorable, él la esperaba con la guitarra en la mano. ¡Qué buenos vientos lo echan por acá, don Eusebio!, exclamó Marañón al abrazar cordial al visitante. «Las carreras de mañana, don Diego. Me he adelantado porque estoy mal de sillonero, y el camino del monte no está muy bueno para andar de un tirón las 15 leguas que hay de casa hasta los sauces». «Vaya, vaya, qué bien lo ha hecho usted, don Eusebio. Tome asiento, que le sirvan algo porque ha de traer usted un buen apetito». Mientras el visitante despachaba las viandas, volvió a ponerse de actualidad el tema de las carreras, y no se hubiera agotado nunca si después de que se levantaron de la mesa, doña Juana, haciendo honor al virtuosismo de don Eusebio,
no le hubiera pedido que cante algo. La noche estaba hermosa. La luna blanqueaba los tejados de las casas y echaba un fino polvo argentado sobre la negra verdura del paisaje. La brisa se agitaba suave, impregnada de aromas, acariciante y tenue como un aliento de mujer. Bajo la claridad de aquel cielo estival, todo dormía en los campos llenos de misterio y de paz. Don Eusebio templaba la guitarra con seguridad de maestro. Las bordonas flojas zumbaban sordamente, mientras que las cuerdas altas iban alcanzando una vibración cristalina pulsada por los hábiles dedos del guitarrista. De pronto, un golpe seco de todo el encordado, sonoro y llano inició el preludio de un triste que se hundió angustioso en el blanco silencio de aquella noche lunar. Carmen se hallaba sentada frente a Toledo junto a doña Juana. Bajos los ojos, escuchaba inmóvil aquella canción que tenía acento de plegaria, de congoja y de amarguras. Al triste siguió un vals sentimental. Montenegro tenía una voz bien templana, llena y varonil. Cuando cantaba, su rostro tostado, iluminado por la vehemencia, se tornaba más simpático. El vals era viejo y venía cargado de añoranzas. Entre los acordes de aquella canción asomaban con persistencia los recuerdos de los tiempos idos, llenando el ambiente de una dulce melancolía. Es en vano, no puedo olvidarte. Por tu amor he perdido la calma. Yo no puedo vivir sin amarte. Tus fríos desdenes torturan mi alma. La voz del cantor se enroscaba entre los arpegios con infinita ternura, y bajo el silencio solemne de la noche, aquella armonía sentimental cobraba la sonoridad de un himno hecho de pasión y de sollozos. Carmen escuchaba aquellos versos henchida de emoción. Su corazoncito palpitaba violentamente a los acordes de esa romántica melodía que le llenaba el ánimo de penas y zozobras. Ella había experimentado por primera vez la sublime inquietud del amor. Era un sentimiento nuevo para su corazón de niña, distinto de todos los que le habían preocupado hasta el presente, mezcla de ternura y turbación que conmovía la pureza de su alma candorosa. Aún no había tenido novio, ni había tratado con otro hombre que no fuera Roquecito, que jamás llegó a conmover una fibra de su corazón juvenil. Aquella mañana en que paseaba con Toledo después de la indiscreta pregunta de doña Ubaldina, ella sintió que algo se transformaba en su ser. Percibió nítidamente el paso de un hombre junto a su alma, y en la noche, presa de un insomnio invencible, una vaga inquietud la había turbado. Una dulce sensación de sometimiento se había apoderado de ella, y un anhelo desconocido estremecía su cuerpo virginal. En el despertar romántico de sus 15 años, estas sensaciones turbaban su alma ingenua, sumiéndola en un abismo de emociones contradictorias. Toledo fija su mente en Sora. No había percibido el sentimiento que brotaba en el alma candorosa de Carmen, y ella, que interpretaba esto como indiferencia, guardaba celosa en el silencio de su recato aquel cariño escondido. La guitarra siguió llorando, y la armonía vagaba en el misterio de la noche como un hálito de romanticismo. Allí estuvieron todavía largo rato. Cuando se recogieron a dormir, el mágico silencio del campo parecía impregnado de dulces melodías. Salieron muy temprano de los troncos. La mañana lucía esplendorosa, alegrándolo todo bajo la luz radiante de un cielo maravilloso y puro.
Toledo se despidió de doña Juana con un afecto que parecía de años. A Carmen la tomó de la mano y se la retuvo un instante con cálida efusión. «Adiós, Carmen», le dijo, «que sea hasta la vista». Ella respondió quedamente y retiró presurosa la mano en el momento en que un ligero temblor la estremecía.